Bueno, muy bien. Comenzamos entonces la clase. Bueno, vamos a arrancar, vamos a empezar a hablar de lo que es un plan de negocios, lo que sería la génesis de un proyecto de negocios. Para eso vamos a comenzar a explicar un poquito qué es un plan de negocios o un plan de empresa. Acá vamos a enfocar, ¿no es cierto?, cuando se quiere emprender una actividad y, bueno, y se elabora un plan para poder, digamos, desarrollar ese emprendimiento, ya sea, y acá no interesa si es un emprendimiento pequeño, si es un microemprendimiento, si es un emprendimiento grande, si es un... No importa, o sea, digamos, a veces puede haber eh, temas a lo mejor que se pueden obviar o resumir o ser un poquito más escuetos, pero en definitiva siempre hay un plan para cualquier negocio o emprendimiento. Por más chiquito que sea, por más simple que sea, siempre hay una pequeña elaboración de un plan, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a ver de qué manera se elabora ese plan de negocios o plan de empresa. Entonces, bueno, decimos que ese plan es un documento que reúne información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. ¿Qué hace ese plan? Identifica, describe, analiza una oportunidad de negocios. O sea, ¿por qué decimos que es un documento? Bueno, porque ese plan de negocio, esa idea que tenemos, la tenemos que plasmar, por decir así, en papel. O sea, en la herramienta que lo hagamos, ¿no es cierto? Para poder evaluar ese negocio que queremos emprender. ¿Cuáles son los lineamientos generales para ponerlo en marcha? Es decir, de qué manera lo vamos a arrancar ese negocio, cómo vamos a hacer. Entonces, bueno, en primer lugar identifica esa posibilidad de negocio, la describe, dice, bueno, queremos hacer esto, describe en qué consiste ese negocio y analiza esa oportunidad de lograr ese negocio, de llevar adelante ese emprendimiento. Y decimos que constituye una base y punto de partida para cualquier desarrollo empresarial. Acá un poquito me adelanté antes, este, a, me adelanté a decirles que digamos era válido para cualquier tipo de desarrollo, porque en definitiva es cuando vamos a hacer cualquier emprendimiento, siempre vamos a hacer un plan. A veces un poquito más light, un poquito más simple, porque a lo mejor el proyecto es sencillo. O sea, qué sé yo, si ustedes quieren poner un kiosco, es un pequeño emprendimiento, es un microemprendimiento. Bueno, pero tiene sus cositas. O sea, ustedes tienen que evaluar dónde van a comprar la mercadería, quiénes van a ser sus proveedores, cómo van a poner, cómo van a ubicar la mercadería, cómo van a atender, qué sé yo. Tienen que elaborar una serie de cosas, o sea, diseñar por lo menos mínimamente cómo lo van a llevar adelante. Bueno, y otros temas también, ¿no es cierto? La viabilidad, etcétera, bueno, que ahora lo vamos a ir viendo. Pero todo eso, ¿con qué lo van a hacer? Con un plan de negocio. Entonces, no importa a veces la magnitud, es un plan, es un plan, es un pequeño plan o un gran plan. Depende del tipo de negocio que se esté encarando y depende, ¿no es cierto?, la capacidad económica, el tipo este, de actividad, etcétera. Pero es un plan, o sea, hay que hacer un plan, un pequeño plan o un gran plan, pero hay que hacerlo. Entonces, y eso nos va a garantizar también no digo que nos va a garantizar el éxito, pero sí nos va a garantizar por lo menos que se hace, se encara con cierta seriedad como para que el negocio pueda llegar a funcionar. Y eso es lo que se busca. Bueno, entonces decimos que constituye esa base y punto de partida para cualquier desarrollo empresarial. Y decimos también que es creado por el propio emprendedor, que plasma qué, sus ideas y la forma de llevarlo a cabo. O sea, las ideas que tiene y de qué manera considera que los puede llevar adelante el negocio. Bien, ¿cómo surge esa idea de negocio? ¿De dónde surge
esa idea de negocio. Porque normalmente uno dice un emprendimiento. ¿Y cómo surge? ¿Cómo surge el emprendimiento? Esa es una. Esa puede ser una observación, ¿no es cierto? Que ustedes este, observen. Claro, puede ser. Eso es un tema. O sea, hay distintas. Esa es una de las posibilidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá lo estamos diciendo, ¿ve? Observación de tendencias de la sociedad y nuevas necesidades que surgen de los cambios. Bueno, pueden surgir cosas, qué sé yo. A ver, vamos a esto, por ejemplo. A ver, esta situación que estamos viviendo, la pandemia, bueno, por ahí en muchos casos, bueno, se vieron perjudicados y en otros casos a lo mejor surgieron algunas actividades o algunas formas de encarar la actividad que, digamos, no estaban muy explotadas se potenciaron ahora por esto. Qué sé yo, no sé, las clases virtuales, por ejemplo, o mucho trabajo así a distancia, y bueno, se potenció y incluso se han dado posibilidades de buenos trabajos así, por ejemplo, o de actividades que se han desarrollado mucho de esta manera. Y eso consecuencia de que de una situación que se dio. Entonces, bueno, eh, hay factores que pueden hacer que se nos presenten ideas de hacer algo que a lo mejor algo que ya se viene haciendo, bueno, y que por ahí da resultado, que entendemos que puede dar resultado y seguimos con lo mismo. Y en otros casos puede ser algo más innovador. ¿Mm? Por ejemplo, nosotros acá, sí, sí, te escucho, sí. Bueno. Bueno, decimos, de la afición o el interés por algún tema o actividad. Esa puede ser una, ¿no es cierto? O sea que por ahí nosotros, bueno, tenemos interés en algún tema, en alguna actividad, en algo que sé yo, en el arte, por ejemplo. Y bueno, y encaramos un proyecto de negocio, una actividad para el arte, por ejemplo. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, somos aficionados a eso, nos interesa, es un tema que nos gusta, que nos agrada, que sé yo, bueno, y queríamos hacer algo para eso. Bueno, perfecto, y encaramos esa actividad. Otra, como dijimos antes, puede ser la observación de tendencia de la sociedad, nuevas necesidades que surgen de los cambios, y también puede hacer que surja la idea de un negocio. Eh, la generación de nuevas utilidades de los bienes y servicios existentes en el mercado. O sea, a veces puede haber algún cambio en la utilidad, alguna modificación en la utilidad de los bienes que existen en el mercado, o servicios que existen en el mercado y se pueden, digamos, utilizar de otra manera o cambiar la utilización de esos bienes o de esos servicios que se prestan en el mercado. Bueno, y eso también puede surgir, puede dar una idea de encarar algún negocio. Esto no es taxativo, es algo que yo digamos, algunos aspectos salientes, después van a encontrar otros también, ¿no es cierto? Esto es como para tener un enunciado de algunos elementos que hacen que surja la idea de un negocio. Por ejemplo, la mejora y el perfeccionamiento de procesos productivos y de servicios, también, eso puede ser, ¿no es cierto? La idea de encarar alguna actividad para perfeccionar un proceso productivo, para perfeccionar un servicio, etc. Bueno, puede suceder. De los nuevos conocimientos, nuevos productos, técnicas innovadoras, también son elementos que pueden hacer que surja alguna idea nueva de negocio. O en algunos casos, como decimos, pueden ser ideas de negocios que vienen existiendo, que se vienen desarrollando de una manera y simplemente nosotros tomamos una idea que viene en práctica y la continuamos, o sea, y encaramos un negocio con esas ideas. O sea, no innovamos nada, pero digamos, a lo mejor mejoramos algunas cosas o no, digamos lo aprovechamos porque está, digamos, da buen resultado en el mercado y nos parece bien y encaramos ese proyecto. Bueno, ¿qué pasa? Acá empezamos a decir, bueno, esto que pensamos, esta idea que tuvimos, esto que digamos, pensamos en llevar adelante, se puede realizar. Y eso
será la viabilidad técnica. O sea, nos preguntamos si ese proyecto, si esa idea de negocio se puede realizar. Entonces, ¿qué requiere eso para ver si se puede realizar? Bueno, en primer lugar, brindar una evaluación que demuestre que el negocio es posible de poner en práctica y de ser sostenido, de acuerdo con la idea del negocio. O sea que, digamos, evaluar si ese negocio se puede poner en práctica, se puede llevar adelante y se puede sostener en el tiempo. O sea, si es algo que, digamos, es posible hacerlo. Porque, digamos, una cosa es pensar, no sé, un negocio y otra cosa es decir, bueno, es posible mantenerlo, es posible sostenerlo en el tiempo, se puede hacer. eh, eh, Ideas podemos tener muchas, pero después tenemos que ver esa viabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Si yo quiero poner una heladería en el medio del desierto del Sahara, bueno, no sé, qué sé yo. Posible, y es posible, pero se puede mantener en el tiempo, y no sé. O sea, hay que evaluarlo, ¿no es cierto? O sea, tenemos que ver bien puntualmente cada proyecto. Después, demostrar también, demostrar y demostrarnos, primero demostrarnos a nosotros y después, obviamente, convencer a los que queremos tentar con ese proyecto, ¿no? Pero primero demostrarnos que se han contemplado los problemas que implica poner en marcha el proyecto y poder mantenerlo en funcionamiento. O sea, nosotros cuando encaramos algo sabemos que vamos a tener algunos problemas, algunas complicaciones que pueden surgir, que se pueden presentar, y tenemos que haberlas contemplado de antemano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos algo, está bien, lo pensamos, tenemos la idea, pero cuando lo empezamos a desarrollar, tenemos que primero entender este aspecto, ¿no es cierto? Entender que si ese proyecto nosotros lo queremos poner en marcha, bueno, se puede poner en marcha, se puede mantener, y tenemos que demostrar eso, tenemos que poder demostrar lo que se contemplaron los problemas. Porque si, por ejemplo, si no contemplamos eso en el primer tropezón que tenemos, se nos cae el proyecto. O sea, nosotros tenemos que haber contemplado los problemas que se nos pueden presentar durante la marcha del proyecto, y también para mantenerlo en funcionamiento. O sea que eso también lo vamos a tener que tener claro. Y bueno, y enumerar también los aspectos a resolver y proponer alternativas de solución para demostrar la factibilidad del proyecto. O sea, también de aspectos que nosotros tenemos que resolver en un proyecto y buscar las alternativas de solución para demostrar esa factibilidad, para demostrar que el proyecto se puede llevar adelante. O sea, todo acá se resume en esta pregunta, es decir, si se puede realizar. Entonces ahí vamos a evaluar los distintos aspectos. Bueno. Y después tenemos la otra parte que es otro aspecto también a tener en cuenta, es la viabilidad económica. Y acá ya apuntamos ya no a la parte técnica, sino a la parte económica. Es decir, y cuando hablamos de económico, estamos hablando de resultados. O sea, cuando nosotros hablamos de, vamos a empezar a tener en claro que en esta materia, cuando nosotros hablamos de lo económico, estamos hablando de resultados. Lo económico es sinónimo de resultado, de obtener resultados. O sea, obtener resultados. Esto en criollo es decir, bueno, ¿esto nos da ganancia o nos da pérdida? O sea, los resultados que pueden ser positivos o negativos, ¿no es cierto? Bueno, esto nos puede dar ganancia o nos puede dar pérdida. Obviamente que si nosotros encaramos un proyecto, la idea siempre que nos dé lo esperado es una ganancia. O sea, lo esperado es que dé un resultado de ganancia. Ahora, puede ser una ganancia importante, puede ser una ganancia chiquita, puede ser una ganancia. O sea, tenemos que tener idea de cuáles son los resultados. ¿Por qué? Porque a lo mejor por ahí podemos decir, bueno, no perdemos, pero no es da un resultado muy chiquito, pero es un resultado al fin. Pero ¿conviene? ¿No conviene? O sea, eso también lo tenemos que analizar. O sea, que dé resultados. O sea, cuando decimos esperado, tiene que ser resultado que, digamos, que justifique llevar a cabo un proyecto. Si yo, qué sé yo, llevo un proyecto que es muy costoso, muy tedioso llevarlo adelante y todo, y prácticamente cuando llego al final del camino lo que hago es cambiar la plata porque me genera una utilidad chiquitita, por ahí a lo mejor tengo que decir este proyecto, no, tengo que buscar otra cosa que sea más rentable. Entonces, bueno,
eso es lo que tengo que también analizar. No puedo esperar, por lo menos tengo que tener una proyección de lo que a mí me parece que puede llegar a dar. O sea, tengo que tener una idea a priori de eso, porque si no, no puedo esperar a hacer todo el esfuerzo y llegar al final y decir, bueno, la verdad que no resultó, porque entonces en realidad hice todo un esfuerzo para nada. No podemos ir de esa manera. Lo que tenemos que hacer es anticiparnos, ver si ese proyecto puede dar los resultados esperados. Por eso hablamos de viabilidad económica. Entonces, por eso decimos, en primer lugar, demostrar que el proyecto es factible económicamente, o sea, que va a dar resultados y que puede mantenerse en el tiempo, que no va a ser un resultado que, bueno, se da una vez y después no se va a dar. No, se va a dar. En el tiempo se puede mantener. Es decir, que la inversión que se vaya a realizar esté justificada con los resultados que se esperan obtener. O sea, si yo tengo que invertir $1.000.000 para ganar 1.000 pesos por mes, ¿y cuántos meses tengo que estar para, no me va a alcanzar la vida para poder recuperar lo que invertí? Entonces, digamos, no es un resultado, por más que sea un resultado positivo, es un resultado ínfimo para la inversión que tuve que hacer. Entonces, bueno, eso un poco lo tenemos que demostrar de antemano, o sea, que se justifique hacer una inversión en función de lo que yo espero obtener como resultado. Porque si no, voy a hacer una inversión, voy a hacer algo demasiado costoso, algo demasiado tedioso de llevar adelante y todo, y después el resultado es ínfimo o negativo. Entonces, bueno, peor todavía. Lo que tenemos que evaluar es eso, ¿no es cierto? Que económicamente se justifique llevar a cabo ese proyecto. Y si no, tendremos que cambiar, hacer otro proyecto, porque a lo mejor eso no va. Y bueno, y de la mano de esto que decimos, analizar el plazo en que será recuperada la inversión. Lo que le decía yo recién, si yo invierto $1.000.000 y voy a recuperar 1.000 pesos por mes, bueno, no me va a alcanzar la vida para recuperar lo que invertí. Entonces tengo que ver, siempre se trata de recuperar en el mínimo plazo, en el plazo más chico. No hay un plazo establecido que diga, no, tiene que ser en 1 año, en 2 o en 5, no sé. Tiene que ser en un tiempo, digamos, que digamos, sea razonable. ¿Qué es lo razonable? Bueno, cada uno tendrá su medida, su valor, pero, digamos, razonable es un tiempo prudencial, que si vos me podés decir que un proyecto que vos podés recuperar una inversión en 3 años, por ejemplo, o en 5, y bueno, y a lo mejor está bien, y en otro caso en 1 año y está bárbaro, y lo que no puede pasar es que a lo mejor diga, bueno, no sé si la voy a recuperar o no sé cuándo la voy a recuperar o la voy a recuperar en un larguísimo plazo. Bueno, por ahí eso lo tendrás que pensar muy bien porque a lo mejor estás invirtiendo y ese dinero que invertís ahí después no lo podés desinvertir y poner en otro lado porque ya encaraste un proyecto y después te cuesta salir de ahí y entonces si se enfoca mal de entrada, bueno, después dificulta, digamos, la posibilidad de cambiar. Entonces, bueno, todo esto es importante tenerlo analizado de antemano. Por lo menos saber, no tenemos la certeza, pero sí tenemos un enfoque y un análisis previo, por lo menos para saber en qué tiempo lo podemos recuperar. Y obviamente, bueno, una herramienta importante para eso es trabajar con estados de resultados proyectados. Después vamos a ver bien cómo son los estados de resultados, pero bueno, los estados de resultados son es el estado económico que nos muestra los resultados, la ganancia o pérdida que pudiste obtener en una actividad. Entonces, bueno, cuando te estás anticipando, lo que estamos haciendo es, digamos, proyectar ese estado de resultados, proyectarlo en el tiempo y decir, bueno, trabajo en base a en base a todos estos elementos que yo tengo, a estos datos que tengo, ver si los proyectos, qué resultado me estarían dando. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy a vender en esta actividad, encaro esta actividad. Bueno, esto me va a permitir vender todos los meses tanta cantidad de unidades que representa tanta plata. Mi costo va a ser tanto, mi mano de obra tanto, los gastos tanto, esto tanto, y me va a quedar una ganancia de tanto. Entonces, bueno, yo digo, si esa ganancia yo la proyecto en el tiempo, puedo hacer una especie de estado de resultado proyectado, es decir, hago como una contabilidad futuro y de esa manera digo, bueno, si en cuánto tiempo yo voy a poder recuperar mi inversión. Bueno, eso, digamos, es la herramienta que me permite hacer toda esta parte
del análisis que estamos viendo, ver si hay una viabilidad económica. Esta es una herramienta que me permite, digamos, analizar todo este tipo de aspectos que estuvimos hablando. Pero es muy importante porque si yo no tengo bien analizado esto, quiero encarar una actividad y no sé cómo me va a ir. Entonces es importante que haga un análisis a priori. Después tendré que ver si en la práctica se da como lo planifiqué. Pero bueno, la idea es siempre que sea igual o mejor, nunca peor. O sea que, digamos, lo que nosotros planifiquemos por lo menos sea un piso. Que sea, digamos, lo mínimo que puedo llegar a obtener. Si después lo logro mejorar, bueno, bárbaro, pero tratar de que no sea, no caiga ese proyecto que uno hace, ¿no es cierto? O sea, tratar de, por eso también es importante tener aceitados todos los conceptos. Muchas veces, si yo no tengo analizada a lo mejor bien la parte técnica, por ahí se me puede caer la parte económica, o sea, la viabilidad económica. Si yo, por ejemplo, como decíamos en la parte técnica, si yo no tengo evaluado los problemas que puedo llegar a tener, los problemas que voy a tener que sortear técnicamente, y bueno, y a lo mejor después en la parte económica no me va a dar los resultados esperados. Entonces, por eso tengo que tener bien elaborados los distintos aspectos de viabilidad. Pero bueno, eso es muy importante que también lo tengamos analizado. Por último, la viabilidad financiera. No es lo mismo la viabilidad económica que la viabilidad financiera. En la viabilidad económica hablamos de los resultados. Yo puedo tener un resultado esperado. La viabilidad financiera está hablando de tener recursos necesarios para poder llevar adelante el proyecto. O sea, yo puedo decir, mira, este proyecto a mí me puede dar ganancias, pero yo tengo que poder tener los recursos financieros necesarios para poder cumplir ese proyecto. Por ejemplo, si yo digo, yo voy a vender, yo tengo que vender, no sé, 1000 unidades de este producto por mes, para que me vaya bien. Bueno, pero a lo mejor no tengo los recursos financieros para poder contar con los recursos necesarios como para poder fabricar y vender esos productos. Entonces, bueno, yo sé que económicamente hago el análisis, si yo tengo para fabricar, si yo puedo vender 1000 por mes, voy a estar en un buen punto de ventas como para poder ganar buen dinero. Pero si yo financieramente no tengo los recursos necesarios, digo, no, yo financieramente tengo recursos para fabricar 100 y vender 100 por mes, y a lo mejor en eso no, con ese punto de venta no llego a cubrir todos los gastos que yo necesito, toda mi estructura fija y todo para poder mantener ese proyecto. Entonces, la parte financiera también es necesaria, o sea, la financiación, o sea, ¿cómo me voy a financiar? ¿De dónde voy a obtener recursos? O sea, acá estamos hablando de financiación, que es financiación propia o de terceros. O sea, propia es el dinero que yo pueda tener. O sea, si nosotros encaramos un proyecto, una actividad, y decimos, bueno, nosotros cuánta plata tenemos para encararlo. Bueno, somos 5 socios, y bueno, y entre los 5 juntamos tanta plata que tenemos de ahorro, de lo que sea, tenemos, pero es nuestra. Bueno, perfecto, encaramos esta actividad, sí, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar una máquina, esto, alquilar un local, etcétera, y no tenemos fondos suficientes para todo, ¿no? Lo que tenemos nosotros nos alcanza para algo. Entonces tenemos que recurrir a ¿qué? Con lo propio no nos alcanza, tenemos que recurrir a terceros. ¿Qué son los terceros? Y un préstamo bancario, por ejemplo, o un préstamo de algún otro inversor. Entonces, bueno, tenemos que ver si podemos obtener esos recursos. O sea, las dos cosas son recursos, los propios y los que nos puedan aportar los terceros, que obviamente a los terceros le tenemos que devolver eso después. Pero bueno, va a transcurrir un tiempo. Si yo pido un préstamo en el banco y lo devuelvo en 48 cuotas, yo mientras tanto voy usando ese dinero para comprar la máquina, lo que necesito, voy produciendo, voy vendiendo, voy obteniendo utilidades y con esas utilidades voy a ir pagando ese préstamo que obtuve. Entonces, de alguna manera, yo voy generando ingresos porque tenía los recursos para poder generar esos ingresos. Ahora, si yo lo voy a hacer a lo mejor no tengo los recursos suficientes, por ahí no puede llegar
a moverse la rueda a la velocidad que necesita moverse para que sea rentable el negocio. Ustedes saben que, por ejemplo, en un negocio, por ejemplo, de venta o de servicio, hay un punto a veces de equilibrio, que es el que, digamos, nos permite decir, bueno, mira, mínimamente yo tengo que vender tanta cantidad de unidades para poder cubrir todos los gastos y a partir de ahí empezar a ganar plata. Entonces, si yo no logro ese punto de equilibrio, no logro ese punto y no logro estar por encima de ese punto, no voy a poder tener rentabilidad. Y precisamente una clave para poder a veces poder lograr eso también es tener una viabilidad financiera y tener los recursos financieros, ya sean propios o de terceros, que nos permitan acceder a ese punto de equilibrio, estar por encima de ese punto de equilibrio. Entonces, sí. Sí. Sí, pero el punto, yo cuando hablo de punto de equilibrio, estoy hablando del mínimo que necesitas para poder, digamos, recuperar. La oportunidad tiene que ver un poco también con la posibilidad a lo mejor de pegar en el momento justo, pero, eh, pero a veces y bueno, y para eso sí es importante también los recursos financieros, porque a veces en el momento que vos podés, digamos, que podés lograr esa oportunidad, si no tenés a veces los recursos necesarios, no lo podés hacer frente, y a lo mejor ya en otro momento no te sirve. Entonces, eso también, eso. Sí, pero lo que pasa, pero el punto de equilibrio está una vez, o sea, vos elegís una opción. En ambas opciones podés tener punto de equilibrio, pero después para lograrlo, vos podés elegir una opción u otra. Pero a lo mejor las dos pueden ser viables, pero si vos, digamos, vos eh, tenés que haber podido, eh, tenés que haber podido lograr, digamos, cuál es el punto justo en cada situación para poder lograr la rentabilidad correcta, la rentabilidad adecuada. O sea, si vos, por ejemplo, decís yo voy a vender, de este producto voy a vender X cantidad, no sé, la cantidad que sea. Sí, bueno, pero yo necesito por lo menos para justificar la inversión que voy a hacer, yo necesito vender tanta cantidad. Si yo no vendo esta cantidad, no voy a cubrir los costos fijos que tengo, no voy a poder cubrir todo lo que me va a demandar esta actividad. Entonces, yo puedo optar por una opción, puedo optar por otra, pero si yo no logro cubrir eso, no voy a poder lograr una rentabilidad. Todo lo que yo haga por encima de mi punto de equilibrio va a ser rentabilidad, pero tengo que lograr pasar ese punto de equilibrio. Entonces, y muchas veces los recursos no me permiten, si yo no tengo los recursos suficientes, por ahí no puedo lograr pasar ese punto de equilibrio. Entonces, vos podés adoptar una opción, vos podés elegir entre una opción u otra, pero independientemente de eso, tenés que lograr, en cualquiera de las dos vas a tener que lograr ese punto, porque si no, no vas a poder ser rentable. O sea, yo lo veo así, o sea, yo veo que si vos no lográs estar por encima de ese punto, te va a costar obtener rentabilidad, ¿no es cierto? Porque obviamente ese punto, o sea, es digamos el punto mínimo para que tu empresa sea rentable. Y muchas veces tienen que ver tener los recursos financieros para poder encarar y digamos, producir o vender esa cantidad, ¿no es cierto? Lo que vos necesitas. Y eso es importante por eso es importante tener los recursos necesarios para poder llegar a esos puntos y lograr esa rentabilidad, pero si no por ahí no vas a tener crecimiento. Si vos estás siempre estancado ahí en el mínimo, te vas a quedar siempre ahí, porque esos recursos con lo que tenés por ahí no te va a alcanzar para dar ese salto. No sé si, a ver,
Si está claro o no, decime. Sí, sí, está claro, está claro. ¿Eh? También acá es importante que tengamos los flujos de fondos proyectados a lo largo del proyecto, así como en el otro, en el caso de la parte económica, hablábamos del estado de resultados, la herramienta que tenemos acá ya no es, el estado de resultados enfoca lo económico y este enfoca lo financiero, es decir, flujo de fondos proyectados a lo largo del proyecto, o por lo menos en el tiempo en que se espera recuperar la inversión. Es decir, que el plan pueda funcionar con autonomía propia. Porque, por ejemplo, ¿qué te puede pasar? Que a veces, yo lo he visto eso, que por ahí se quedan sin un mango a mitad de camino. O sea, hablando en criollo, ¿no? O sea, arrancan con un proyecto, tienen arrancan con una viabilidad financiera, digamos, pero no se hizo la proyección correspondiente. O sea, esta parte no se hizo. Este flujo de fondos proyectado no se hizo. ¿Y qué pasa? Pero no estoy hablando acá solamente del Excel, ¿viste? Decimos, hacemos el Excel. No, hacerlo a conciencia, es decir, hacerlo el Excel, la planilla o lo que sea, pero a conciencia, es decir, bien a conciencia de si nosotros vamos a contar con lo necesario para que el proyecto se pueda llevar adelante. Porque si vos te quedás, que a lo mejor venís con una estructura, decís, bueno, yo hago esta etapa, y resulta que en la mitad del camino te quedaste que te faltan recursos. Y no lo podés conseguir porque vos no tenés más recursos propios y no conseguís recursos de terceros. O sea, por ejemplo, no podés pedir más préstamos porque ya tenés el cupo cubierto, ya los bancos no te prestan más porque ya te prestaron lo máximo que te podían prestar, no conseguís otro, entonces te quedaste a mitad de camino. Si no evaluaste eso de entrada, eso es fatal, porque ahí te desplomás. Porque si vos desarrollaste un proyecto y te quedó a mitad de camino, es lo peor que te puede pasar. Una cosa es que vos digas, bueno, tengo que mejorar a lo mejor alguna venta, o tengo que, o sea, cosas que se pueden corregir, o cosas que a veces no se pueden ya corregir. O sea, que si no tenés los fondos necesarios, por ahí te quedó en la mitad de camino el proyecto, y no podés, y no tenés forma después de levantar. Y de ahí para adelante, si no tenés los recursos necesarios, por ahí el proyecto no solo se te cae el proyecto, sino que te empezás a endeudar mal, empezás a tener problemas y bueno, y realmente a veces entrar en un cuello de botella no puede salir. O sea, esto es fundamental, tener los fondos a lo largo del proyecto, o sea, poder contar con esos fondos a lo largo del proyecto. Eso es fundamental. O sea, por eso es muy importante tanto analizar la viabilidad económica, que habla de la rentabilidad, como la viabilidad financiera, porque si yo no tengo después los recursos para poder continuar, para poder llegar hasta el final del proyecto, para poder llegar, o sea, durante el tiempo que dure la inversión, para poder recuperarla en el tiempo que espero recuperarla, ¿qué ocurre? Se me va cayendo lo económico, o sea, la rentabilidad se me va cayendo también, entonces, digamos, indefectiblemente voy a chocar. O sea, porque este aspecto es muy importante. Entonces, la herramienta del flujo de fondo proyectado es tan importante como tener también los estados de resultados proyectados. O sea, por un lado medir los resultados, la parte económica, y por el otro lado medir toda la parte financiera. O sea, contar con los recursos para poder llevar adelante el proyecto. Lo peor que te puede pasar es que en la mitad de camino o en un momento te quedes sin los fondos suficientes para poder seguir adelante con el proyecto. Eso es fatal, porque no tenés forma después de reflotarlo. Entonces, por eso es muy importante eso, tenerlo bien desarrollado, bien aceitado esa parte. Bueno, hasta acá alguna pregunta, algún temita que quieran. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver un poquito quiénes son los interesados a nivel interno de este proyecto, ¿no? de este plan de negocio. Bueno, por un lado son los emprendedores, que son los que promueven el proyecto de negocios, que son los primeros interesados. ¿Por qué? Porque a través de este documento se dispondrán de una herramienta. ¿Para qué? Acá un poco estamos resumiendo lo que veníamos hablando antes. Para analizar, planificar el proyecto y conocerlo mejor. O sea,
los que elaboran el proyecto, no es que yo lo elaboro para mostrárselo a alguien, porque por ejemplo cuando hablamos acá, flujo de fondo proyectado, que justo se los iba a comentar antes y me olvidé, y se me pasó. Cuando hablamos por ejemplo de flujo de fondos proyectados, cuando ustedes van a pedir un préstamo en un banco, ¿qué hace el banco? Les dice, bueno, tráeme un flujo de fondos. Porque al banco, ¿qué le interesa? Al banco le interesa saber cómo vas a hacer, cómo va a ser tu actividad financiera para poder pagarle, devolverle el préstamo. O sea, al banco no le interesa, por más que tenga garantía, etcétera, no le interesa ejecutar a un deudor. Lo que le interesa es que al vencimiento de cada cuota le paguen el capital, le paguen los intereses y punto. Y el banco no tener problema, no tener que renegar ejecutando una propiedad que esté en garantía ni nada, porque eso al banco le implica un costo adicional que no tiene ningún interés en eso. O sea, por supuesto que sí, generalmente se cubren bien, pero igualmente les trae problemas. Lo menos complicado es que lo cobren cuando lo tienen que cobrar. O sea que, digamos, le devuelvan el dinero en tiempo y que puedan pagar el capital, los intereses como corresponde, como se pactó y punto. Entonces, ¿el banco qué hace? El banco te pide esta herramienta. Te dice, bueno, a ver, tráeme un flujo de fondo proyectado. Entonces, ¿qué va a mirar? Va a mirar, por un lado, la viabilidad económica, que es la que vimos antes, y va a mirar la viabilidad financiera a través del flujo de fondo proyectado también. Entonces va a mirar y va a decir, bueno, ¿va a ganar plata? Sí, va a ganar plata. A ver, ¿y va a tener los recursos en los momentos que lo necesita? Sí, los va a tener. Entonces lo que va a mirar es precisamente si en los momentos en que tiene que hacer frente a los compromisos va a tener el dinero para hacerlo. Y eso lo va a mirar el banco. Entonces, bueno, por eso hablábamos de este tema. Entonces, ese flujo de fondo, esas herramientas que teníamos ahí, ¿quién lo va a usar? ¿Solamente el banco? No, también nos sirve a nosotros. O sea, porque si nosotros lo hacemos para tratar de engañar al banco a que nos preste el dinero y después no tenemos cómo responder, estamos engañando al banco y nos estamos engañando a nosotros. O sea, lo importante de todo esto es que la herramienta nos sirva primero a nosotros. O sea, que nosotros, todos estos análisis que hacemos nos sirvan para poder analizar hacia adentro el proyecto. Es decir, ver la viabilidad desde nuestro lado. O sea, decir, no, nosotros nos vamos a encontrar, o sea, planificamos, analizamos, elaboramos todos estos cuadros, etcétera, ¿para qué? Para estar seguros de que nosotros podemos llevar adelante el proyecto y que no nos vamos a quedar, como decía antes, sin dinero a mitad de camino. No, tenemos analizado todos estos aspectos y sabemos que llegado a esto podemos tener algunos puntos un poquito más preocupantes, pero que digamos tenemos analizadas las posibilidades para poder salir adelante. Entonces, eso es importante tenerlo hacia adentro primero, porque si nosotros lo tenemos bien armado para nosotros, después, bueno, después si tenemos que convencer a alguien, bueno, lo podemos convencer, pero saber primero nosotros que lo podemos llevar adelante, porque si nosotros lo hacemos simplemente para llenar un cartón y para mostrarlo y para que nos den un préstamo, bueno, por ahí conseguimos el préstamo, pero después el proyecto puede fracasar porque lo analizamos mal, porque no vimos los problemas que realmente se nos podían presentar. Por eso es importante que todas estas herramientas, los primeros interesados son los emprendedores, que tienen que tener estas herramientas bien aceitadas para poder conocer bien el proyecto, para elaborar, para planificar y para poder manejarse primero internamente. Les sirve también para identificar sus puntos fuertes y débiles. E iniciarlo también con mayor coherencia y rigor. Bueno, un poco también lo que venimos conversando. Para incrementar las posibilidades de éxito, obviamente. Si encaro un proyecto, lo que quiero tener es éxito, o sea, quiero que me vaya bien. Entonces, bueno, es importante tener bien analizado todo el camino para tener éxito. Y para poder hacer un correcto seguimiento. Esto también es muy importante, o sea, ver
si yo tengo bien desarrollada mi planificación, yo puedo hacer el seguimiento después con lo que se va dando en la realidad, comparar y ver si hay algún desvío y tratar de corregir esos desvíos. Eso es importantísimo también, porque si yo voy corrigiendo sobre la marcha y voy acomodando sobre la marcha para que no se me escape la tortuga, bueno, lo puedo manejar bien, pero si yo me quedo... si yo no puedo hacer un correcto seguimiento, o sea, dejé planteado eso en un momento y después no lo sigo, y por ahí me puedo encontrar con que me fui lejos de lo que yo había planificado. Y a lo mejor si tuve suerte que me fue para bien, bueno, es otra cosa, pero a veces normalmente no pasa eso. Normalmente lo que puede pasar es que los desvíos sean a veces peores, o sea, que no sean para mejor, sino para peor. Entonces, bueno, ahí tenemos que tener cuidado. Por eso es importante que tener la herramienta bien armada, bien hecho, porque de esa manera nosotros podemos hacer todo este seguimiento. O sea, planificar, conocer el proyecto, analizar los puntos, hacer todo el seguimiento, todo eso, todo esto que estamos hablando acá, lo van a lograr los interesados a nivel interno si elaboran un buen proyecto de inversión. Bueno. Y después sí, están así los interesados a nivel externo, lo que decíamos antes. Las entidades y personas a lo que se les solicite financiación, al banco, al inversor particular, administraciones públicas, proveedores, etc. O sea, si yo voy al banco, como decía, y pido un préstamo, el banco me va a pedir estas herramientas, pero si yo las armé a conciencia para mí y después la presento al banco, bueno, probablemente el banco lo pueda convencer de que me preste y yo sé que digamos, voy a poder cumplir porque yo lo analicé bien para mí. Y después se lo mostré al banco y el banco me prestó y bueno, pero yo ya tengo analizado bien el camino y lo tengo bien hecho. Ahora, si yo no lo hice a nivel interno, digamos, no, lo hice simplemente para el banco y no, a lo mejor puedo llegar a convencerlo y puedo obtener un préstamo, pero si yo no lo tengo bien aceitado ese trabajo, y por ahí después me encuentro con un montón de problemas y un montón de errores que no contemplé, bueno, después me voy a encontrar en problemas porque lo manejé mal. O sea, por eso es importante que tanto a nivel externo como interno, o sea, primero tengo que tenerlo bien armado para la parte interna, o sea, para internamente poder estar convencido y tener entendido el proyecto y tenerlo bien aceitado. Y después, bueno, después es más fácil trabajar con la parte externa, porque yo sé, digamos, cómo lo tengo armado, ¿no es cierto? Lo tengo bien preparado. Y entonces después ya es más factible por ahí conseguir financiación. Y finalmente también que el plan empresa sirve, dice, como carta de presentación del proyecto empresarial, sobre todo de cara a la solicitud de ayuda, subvenciones, qué sé yo, subsidios, etcétera, cualquier tipo de beneficio que se pueda obtener, o conseguir a lo mejor socios, conseguir avales, etcétera. El mismo un préstamo bancario, una financiación, etcétera. O sea, siempre te va a servir ese plan como carta, es lo que yo le decía, si ustedes lo tienen bien elaborado, bien preparado, o sea, lo pueden presentar porque saben que está bien respaldado, digamos. Entonces, es una vara importante para poder conseguir inversores. Ahora, si yo no lo tengo armado bien, en primer lugar para mí, y después lo tengo armado así más o menos para tercero, es difícil conseguir todo este tipo de financiaciones, etcétera. Se complica. Yo he visto en muchos casos que por ahí se han encarado mal y no llegan a buen término, porque es importante, sobre todo si son proyectos a veces muy ambiciosos. Si son a veces proyectos chiquitos, por ahí se pueden corregir más rápido, se pueden arreglar o se puede pegar un volantazo, pero es difícil a veces en los proyectos que son un poquito medianos o grandes. En general, o sea, en todo proyecto hay que tener bien aceitado lo que nosotros queremos hacer, pero a veces en algunos se puede llegar a corregir porque a veces son muy chiquitos y bueno, y por ahí no se pierde tanto, no se afecta tanto, pero también va al fracaso. Entonces es importante tener bien aceitadas estas herramientas. Bueno, vamos a ver un poco las características que deben reunir
un plan de negocios. Bueno, dice, es recomendable que lo elabore el emprendedor o grupo de emprendedores que promueve el proyecto. Y sí, ¿por qué? Porque en definitiva el plan está bueno que lo elabore quien lo quiere emprender. O sea, no que venga elaborado. O sea, acá dice, bueno, que a veces debido a la complejidad o por falta de tiempo se puede contratar una consultora, o asistentes o personas que puedan ayudar a armarlo, porque a lo mejor yo puedo tener una muy buena idea, puedo decir, mira, tengo este proyecto, tengo esta idea, qué sé yo, pero a lo mejor no tengo las herramientas técnicas para poder armarlo. Entonces, bueno, contrato profesionales que me ayuden, tanto en la parte técnica como económica, financiera, etcétera, para que me ayuden a armar ese proyecto. Y entonces, bueno, o sea, lo que estoy haciendo es recurrir a algunos profesionales que me den, digamos, su aporte para poder elaborar el proyecto y que me ayuden en lo que yo no tengo más dificultad para elaborar. Entonces por ahí a veces, bueno, puedo contratar a una consultora o a profesionales que me den una mano. Pero lo que sí es importante es que el proyecto, digamos, surja de la idea de los emprendedores. O sea, que un poco son los que tienen que promoverlo, los que tienen que tratar de empujar para que ese proyecto se pueda elaborar. Entonces, bueno, es importante que ellos participen. Por ahí, después con la asistencia, qué sé yo, por ejemplo, si yo tengo que tener en cuenta un montón de aspectos, por ejemplo, impositivos, y a lo mejor yo no sé tanto de impuestos. Entonces digo, tengo que contratar especialistas que me digan, che, ojo que acá vas a pagar tanto, que acá esto te sale así, que esto va a tener. Entonces, bueno, elaborar este tipo de cosas y tener esos soportes. Pero, digamos, que es importante que el emprendedor o el grupo emprendedor esté promoviendo ese proyecto, que esté trabajando en ese proyecto. O sea, es importante que ellos estén participando todo el tiempo, porque, digamos, es un poco el ojo del amo, el que está ahí y el que está analizando cada cosa. Después, bueno, están digamos, la ayuda técnica que puedan necesitar para poder elaborarlo, pero es importante que ellos participen. Bueno, seguimos con las características. El nivel de desarrollo del plan de negocio y su contenido puede variar de un proyecto a otro, dice, dependiendo de su extensión, de aspectos como el volumen de la inversión a realizar, la complejidad de la actividad y la dimensión del proyecto. Claro, o sea, yo puedo tener distintos proyectos que pueden variar, un proyecto y otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno requiere más inversión, es más complejo, tiene más actividad, es más importante el proyecto, y otro más chico, digamos. Pero después, digamos, llevado a la dimensión de cada proyecto, digamos, el camino debería ser el mismo, los pasos deberían ser similares. Por ahí hay cosas que a lo mejor, si tengo un proyecto muy sencillo, muy chiquito, un microemprendimiento, a lo mejor, digamos, tengo pasos más simples, pero, digamos, pero no por eso no deben darse, a lo mejor son más sencillos de dar, es más fácil el recorrido, pero, digamos, tendría que pasar por ese camino también. Lo que decimos acá. Sí, 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 sí. Entonces, ¿le tiene que gustar al proyecto o el proyecto plan de negocio? No, el plan de negocio, o sea, yo tengo, un proyecto, tengo una idea, ¿no es cierto? Tengo una idea. Entonces, tengo que elaborar ese plan. O sea, yo puedo decir, mira, eh, yo voy a, qué sé yo, quiero vender, no sé, artículos no sé, bueno, quiero vender ropa, no sé. Bueno, entonces, ¿y qué ropa quiero? Y quiero vender este tipo de ropa, así, así, bueno, perfecto. Entonces, bueno, voy a elaborar, en esa idea que tengo que elaborar mi plan de negocios. O sea, yo tengo acá un plan de negocio que lo tengo que elaborar en función a esa idea que tengo. Entonces, yo cuando desarrollo el plan, yo puedo tener un proyecto o puedo tener otros proyectos, puedo tener distintos proyectos. Entonces, a lo mejor, qué sé yo, yo tengo esa idea. Entonces digo, bueno, para hacer esto que yo quiero hacer, yo tengo que tener esta inversión, tengo que contar con esta
con personal de esta característica, bla, bla, bla. Y tengo otro proyecto que es otra cosa, otra actividad. Y bueno, o vos tenés otro proyecto y ese proyecto puede variar, puede ser distinto, como a las inversiones que tenés que hacer. A lo mejor yo quiero fabricar y vos querés simplemente revender. Y entonces, bueno, hay distintas complejidades. A lo mejor vos no necesitas tanta inversión como la que voy a necesitar yo. Porque yo quiero fabricar, entonces yo necesito a lo mejor tener maquinaria, etcétera, que a lo mejor vos no necesitas porque vos simplemente vas a hacer una intermediación entre compra y venta. Entonces, pero no por eso no tenés tu plan de negocio, o sea, vos tenés tu plan de negocio en función de aquello que vos querés desarrollar. Y yo tengo mi plan de negocio en función del proyecto que yo tengo. O sea, pueden ser distintos proyectos. El mío es fabricar y vender a los comercios, por ejemplo, y el tuyo es vender al por menor y comercializar simplemente, no fabricar. Pero, digamos, necesitas menos inversión, necesitas, es mucho menos complejo, el mío más complicado, bueno, perfecto, pero, digamos, cada uno va a elaborar su plan, y entonces, bueno, cada plan tendrá, digamos, será más extenso, tendrá más aspectos a tener en cuenta uno que otro, pero, digamos, cada uno tendrá su plan adaptado al proyecto que quiere hacer. Lo que te dice acá es que cada proyecto, o sea, el desarrollo de ese plan puede variar de un proyecto a otro, o sea, puede variar de un proyecto a el que puedo tener yo al que podés tener vos, pero no necesariamente. Pero digamos, el plan lo vas a tener, o sea, vos vas a hacer tu plan de negocio. Simplemente que por ahí algunos aspectos no te van a complicar, no vas a tener tanto problema. ¿Por qué? Porque bueno, vos simplemente vas a comprar y revender, vas a necesitar a lo mejor menos personal, menos instalaciones, menos cosas y bueno. ¿Y por qué? Porque tu proyecto es distinto al mío. A ese aspecto apunta ahí. ¿Mm? No sé si es claro. Sí, ¿Sí? sí. Sí. Bueno. Acá son todos aspectos muy generales ahora, no estamos tampoco tanto en detalle, sino en aspectos bien generales, bien genéricos en negocio, ¿no? Mm, claro, claro, exactamente, es lo que yo le decía antes, porque si por ejemplo yo hago un plan de negocio, a ver, tengo una idea, voy a hacer esto, entonces hago el plan de negocio, hago la viabilidad técnica, bueno, perfecto, pero me tengo la complicación de que sí, pero necesito capacitación para esto, pero necesito tener de esta maquinaria, son caras, esto, no, bueno, perfecto, viabilidad económica, ahí yo tengo que competir con este, tengo que meterme en el mercado de acá, tengo esta complicación, bueno, perfecto, ¿cuánto voy a obtener? Tanto. Bueno, voy a ganar esta plata y no va a ser suficiente para poder cubrir todo. Bueno, perfecto. Después, viabilidad financiera y me va a costar conseguir el dinero porque, qué sé yo, por la rentabilidad que puedo obtener va a ser más difícil que me presten, me van a prestar menos de lo que yo pensaba, qué sé yo, qué sé yo. Y a lo mejor analizo todo eso y digo, no, mira, este negocio no me conviene. Me conviene, qué sé yo, en lugar de fabricar, qué sé yo, me conviene revender. Y chao. Y cambio, y entonces analizo distintos aspectos, porque es lo que vos me decías recién, si yo esto lo hago de antemano, bueno, habré perdido un poco de tiempo en elaborar un poco el proyecto, en armar algo, pero me puedo dar cuenta antes si realmente está bien o no, si lo encaro o no, a lo mejor tengo dos líneas para seguir y veo y elijo la que por ahí me va a convenir más. Pero si yo no lo analizo y me tiro a la pileta, después, bueno, cuando estoy en el medio de las piletas tengo que nadar. Y de ahí no tengo opción. Me explico, o sea, está bien, eso, lo que vos me decís está perfecto. Para eso es el proyecto también, para ver la viabilidad, ¿no es cierto? Para ver si vos realmente es conveniente o no. Porque vos de antemano te podés dar cuenta si te va a convenir o no. Después, bueno, después podés tomar la decisión de hacerlo igual y decir, bueno, yo me juego porque qué sé yo, y bueno, a veces te puede salir bien, pero generalmente cuando uno planifica, cuando uno analiza de antemano, podés tomar decisiones adecuadas y muchas veces podés cambiar antes
O sea, podés cambiar la decisión antes de meterte en el tema, porque si por ahí una vez que te metiste, a lo mejor después es muy difícil volver atrás. No sé si... Bueno. Seguimos. Bueno, decimos acá también, no obstante, todo el plan debe recoger una serie de apartados mínimos y dar respuesta a una serie más o menos similar de preguntas. O sea, claro, seguimos haciendo hincapié en lo mismo. O sea, cualquier proyecto, cualquier plan de negocio, vamos a tener que hacer, cumplir con una serie de requisitos y dar respuesta a una serie de inquietudes o de temas que vamos a tener que analizar. O sea, si yo, por ejemplo, qué sé yo, analizo la venta de zapatos, la venta de ropa, la venta de lo que sea, y bueno, sí, pero tendré que, o sea, son distintos los proyectos. En un caso, lo que sé yo, a lo mejor me presto un servicio distinto, pero bueno, pero en definitiva hay cosas que las voy a tener que analizar sí o sí en todos los proyectos. O sea, el camino, digamos, que tengo que seguir va a ser parecido. Debe ser claro y conciso, de manera que pueda entenderlo fácilmente otra persona. Esto es importante, porque vos tenés que se tiene que hacer un proyecto que sea fácil de entender, que lo pueda entender todo el mundo, que sea convincente, o sea, que vos lo puedas, que la persona que lo esté, a que se lo estén presentando, se pueda convencer de que el proyecto puede ser viable o no. Porque si yo hago algo demasiado complicado, retorcido, engorroso, y bueno, por ahí es muy difícil convencer. Yo tengo que conseguir gente que invierta. Yo quiero proponerle un negocio a ustedes, y cuando le voy a proponer el negocio no puedo explicar concretamente cómo va a ser, cómo se va a desarrollar todo, y bueno, realmente de qué los voy a convencer. Entonces, por eso tiene que ser muy claro, tiene que ser muy conciso, no ser demasiado retorcido, si tiene que ser algo fácil de entender. Y obviamente convencer no estoy hablando de mentir, estoy hablando de convencer, de decir, de poner en la mesa todas las herramientas y decir, bueno, mira, acá nosotros vamos a vender tanta cantidad, pero no porque es una expresión de deseo. Vamos a vender tanta cantidad porque vamos a encararlo por este lado, vamos a hacer esto, esto y esto, y vamos a llegar a tener esta cantidad de clientes y vamos a vender estas cantidades, qué sé yo. Entonces, digamos, pero tenemos analizado cómo vamos a llegar, cómo vamos a tratar de lograr esos objetivos. Entonces, bueno, de esa manera podés convencer a que se acoplen al negocio. Pero si uno no tiene por lo menos resuelto de antemano esos temas, o por lo menos analizados en profundidad esos temas, y bueno, es muy difícil convencer para que se acoplen al negocio, para que exista gente que quiera intervenir, o que pueda aportar los recursos que se necesiten. Entonces, bueno, eso es importante también tenerlo analizado. Bueno, ¿cómo se va a plasmar esto? Bueno, en primer lugar se hace una especie de resumen ejecutivo que sintetiza un poco el proyecto de negocio. Este resumen es un resumen que tiene que ser, como decíamos antes, muy simple. Es un resumen que se va a presentar con los principales puntos del negocio, del proyecto, dando esos puntos principales. Tiene que aparecer una breve descripción del negocio, las razones que impulsan a poner en marcha ese negocio, la inversión estimada, la viabilidad del proyecto. O sea, todo esto que estuvimos hablando, todo esto que estuvimos analizando, obviamente no podemos hacer un libro para presentarlo. Supongamos que yo quiero conseguir inversores, entonces yo les tengo que presentar un proyecto. Tengo este proyecto y se los quiero presentar. Yo no les puedo traer un libro de 400 páginas para que lean y se convenzan de que el proyecto es viable. Yo tengo que presentar un resumen muy simple, en pocas hojas, algo muy sencillo, que sea muy fácil de leer, muy fácil de comprender, y que ustedes, digamos, puedan ver el proyecto así muy rápidamente para tomar una decisión. Entonces, si yo
hago esta descripción, este resumen ejecutivo, tiene que ser tiene que ser demasiado sintético, pero claro. Sintético no quiere decir que sea, que no se entienda, tiene que ser con las palabras justas, con lo necesario para que se pueda entender. Y tiene que ser muy preciso, donde diga la descripción del proyecto, las razones del proyecto, cómo se va a poner en marcha, la inversión que se estima, la viabilidad del proyecto, tanto técnica como económica como financiera, justificar esa rentabilidad del proyecto, y bueno, de esa manera yo les puedo exponer cuál es el negocio y cómo se va a desarrollar, describir el negocio, al mercado al que va dirigido, la empresa, localización, dimensiones, etcétera, o sea, qué tipo de empresa necesitamos, cómo va a ser el crecimiento, qué crecimiento esperamos tener, los resultados que esperamos tener, las necesidades de financiamiento, los riesgos que se van a tomar y las conclusiones generales. O sea, esto es un poco una enunciación de los aspectos más importantes. Todo esto tiene que ser algo muy resumido. Por eso es un resumen ejecutivo, un resumen de cómo se va a llevar adelante el negocio. Entonces, de esta manera se puede ver en poco material, ver bien detallado cómo se va a llevar adelante el negocio. Después se puede analizar ya en profundidad, pero digamos, eso se puede tener analizado, pero en la presentación tenés que lograr algo que sea, digamos, convincente, que sea una descripción breve para que aquellos que vayan a participar en el negocio, digamos, lo puedan comprenderlo rápidamente, fácilmente, y puedan entender los distintos aspectos más salientes. Porque, por ejemplo, describir cuál es el negocio, el mercado al que va dirigido, cómo va a ser la empresa, dónde va a estar localizada, qué dimensiones va a tener, las previsiones de crecimiento, los resultados que espera obtener. O sea, son todos aspectos, fíjense, necesidad de financiamiento, son todos aspectos, digamos, que son los que vimos antes, pero, digamos, no lo vamos a presentar en súper detalle. Simplemente, o sea, una cosa es que yo diga, bueno, tengo toda una proyección de resultados de acá a los próximos 5 años, y yo no voy a presentar un resumen, por ejemplo, un cuadro donde les diga, bueno, qué sé yo, un gráfico donde diga, bueno, espero tener este resultado del primer año, del segundo año, y ya está. O sea, no les voy a presentar toda una escala de números, toda una serie de cuadros, etcétera, porque no lo va a mirar nadie. Porque el tema acá, ¿cuál es? Nadie se va a sentar a mirar todo un compendio para ver si participan en un negocio. Digamos, la presentación tiene que ser muy sencilla, tiene que ser muy resumida, pero tiene que estar bien elaborada, o sea, tiene que convencer, tiene que, digamos, y le vuelvo a repetir, convencer no quiere decir mentir, convencer quiere decir, digamos, que sea algo serio, que se vea serio, que sea serio, pero que sea sencillo, simple. No es lo mismo que yo presente yo les dé, qué sé yo, 20 hojas con proyecciones de resultados y que ustedes se sienten a mirar números, que lo hagan un cuadro, por ejemplo, en uno o dos gráficos. Entonces, bueno, en esos gráficos les muestro cómo va a ser los resultados esperados, cómo van a ser las necesidades de financiamiento, etcétera, etcétera, y lo hago de una manera que sea agradable a la vista, que sea muy fácil de comprender, que así visualmente lo podamos comprender. Entonces es mucho más fácil de entender y mucho más fácil de que se tome una decisión. En cambio, de la otra manera, por ahí, si es muy engorroso, nadie tiende a estar tanto tiempo analizando esto y que generalmente se nublan ahí. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de que todo esto esté, digamos, plasmado de una manera muy sencilla, muy comprensible. De manera que todo este resumen inicial que se presenta, digamos, pueda, eh, digamos, pueda convencer de si es viable o no. Bueno, con esto pueden sacar sus conclusiones, pueden ser para un lado o para el otro, pero, digamos, bien objetivo y bien sencillo. Bueno, bueno, vamos a cortar acá, porque ya ahora después la clase que viene vamos a ver ya la presentación del proyecto, etcétera, vamos a ir avanzando.
No sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Y si no, nos estaremos viendo el lunes. Yo ahí ya estoy armando el grupo de WhatsApp, así que ya después he ido incorporando a aquellos que se fueron, me fueron mandando toda la información, así que ya lo estoy armando. Están los que me enviaron los datos, ya los incorporé al grupo. Después tengo que revisar bien y bueno, ya después el material, todo eso se lo voy a estar enviando por ahí. Y por otro lado, yo creo que el lunes ya lo voy a tener armadito el grupo. Bueno, después si se va incorporando alguien más, se incorporará. Pero yo creo que ya la semana que viene nos vamos a empezar a manejar por ahí. O sea, yo les voy a ir mandando material, etcétera, los comunicados y todo por ahí. En principio, el link para la clase va a ser el mismo, porque creo que no hay problema en dejar este enlace. Así no estamos cambiando a cada rato, no le estoy mandando en cada clase un enlace. Directamente dejamos este enlace. Yo igualmente después se los recuerdo por el, por el WhatsApp, pero va a ser el mismo enlace que les mandé hoy. Así que entramos con ese enlace y nos encontramos el lunes a las 9 horas, a las 21. ¿Mm? Sí. Bueno, si tienen alguna... Bueno, perfecto. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces cortamos acá. Bueno, bueno, chao, buenas noches. Buenas noches, hasta el lunes.